Bienvenidos una vez más a esta edición nueva de Catus Teaching. Vamos a dar un pequeño continuación con las sagas para próximamente empezar a hacer ya crossovers entre algunos tiempos verbales. Por ahora vamos con las sagas de los perfectos. Ya antes había explicado en algunos muy brevemente algo sobre los perfectos, pero pues en este momento quiero enfocarme un poquito más, explicarlo mucho mejor y específicamente el presente perfecto y lo que ya conocemos como el presente perfecto continuo. La idea es entender un poquito con la diferencia, cómo se escribe y básicamente pues eso es lo que queríamos mirar para el día de hoy. ¿Cómo sería entonces? Empecemos por acá. Presente perfecto continuo y presente perfecto simple. ¿Cuándo es este? ¿Cuándo es el presente perfecto? Son acciones que sucedieron en el pasado, las cuales aún afectan nuestro presente y probablemente nuestro futuro. Otra definición que tenemos, ¿cierto? Una nota que tenemos que tener en cuenta es que no se preocupa por el tiempo transcurrido. Y expresa logros, ¿cierto? La función es expresar logros o experiencias de vida que han sucedido varias veces. Básicamente lo que hicimos es que son oraciones traducidas con un haber. La palabra haber siempre va a estar ahí explícita en esto. ¿Listo? Si tenemos haber, es un presente perfecto. La estructura que tenemos para estos tiempos verbales es, como siempre, en la afirmación, tenemos un sujeto, un auxiliar, acá aparece el auxiliar de la afirmación, a diferencia del presente simple y el pasado simple, esos comienzan a tener auxiliares casi que en todo el momento. ¿Cuál es el auxiliar que vamos a manejar para este? En un caso el have y en otro caso el has. Recordemos el presente simple, el do y el das. El do era para primera persona, segunda persona y para plurales. Igual tenemos el have. I, you y we, ¿cierto? Y plurales, they. Y el has para tercera persona singular. He, she, it. Él, ella, esto, el gato, el perro, la casa, los sentimientos, ¿listo? Que sea solamente único, singular. El verbo vamos a tener también un verbo acá y a diferencia pues también de los demás tiempos, de los tiempos simples, el verbo se va a quedar estático. El verbo siempre va a ser un pasado participio, que es la tercera columna de los verbos irregulares, y los verbos regulares pues va a siempre terminar en una ed, va a terminar igualito que termina los verbos regulares, los verbos en pasado. Y un complemento, como siempre, que pues terminamos con algo más, ¿no? Para que sea una oración completa. Negación, lo mismo, vamos a tener exactamente la misma base que tenemos en el afirmativo, única y exclusivamente que entre el auxiliar y el verbo va a haber un not. Y sí, se puede contraer el auxiliar y el not, se puede contraer, tenemos el haven't y el hasn't. Y la interrogación, al igual que todas las interrogaciones, las preguntas cerradas, ¿cierto? Empezamos con el auxiliar, ¿sí? Y el resto va a seguir igual. Sujeto, verbo y complemento. El auxiliar va a ser el have o el has, dependiendo de la persona, y el verbo va a estar siempre en pasado participio. Recordemos que las interrogaciones no solamente son encerradas, que hay siempre lo de esas, pero pues también están las open questions, pues las preguntas abiertas, que son las preguntas que tenemos como las WH question, ¿no? Que son las generadoras de preguntas, palabras generadoras de pregunta, como what, why, who, which, when, where, how. What es básicamente qué, why, que es básicamente por qué, who, que es básicamente quién, which, el cual, when, que es when, y where, que es dónde. ¿Listo? Esas que son con las que comenzaríamos. Y después de esto simplemente tenemos la misma estructura de la pregunta, ¿no? Auxiliar, sujeto, verbo, complemento. About this question, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Luego de esto, entonces, resulta que vamos a hablar un poquito de los verbos participios, ¿cierto? Los verbos en pasado participio tienen algo interesante y es que son independientes. ¿A qué me refiero con los independientes? Que ellos solitos también sirven como un adjetivo. Por eso son inmutables y son bastante interesantes porque los podemos ver en muchos casos que no solamente son para los presente perfecto. En ese caso, escrito, cantado y entendido. Son tres verbos en participio y pueden utilizarse sin tener que ver nada con el presente perfecto. Como es escrito, fue cantado y será entendido. No son presente perfectos, son básicamente oraciones. El primero es en presente simple, el segundo es en pasado simple, el tercero es en futuro simple.
y es simplemente que lo vamos a manifestar como un adjetivo. Es escrito, fue cantado y será entendido. Y esto tiene que ver un poquito con los temas más adelante, que es la voz pasiva, que también tenemos un video acerca de esto. Bien. Lo siguiente que hay que tener en cuenta entonces es el verbo, es el uso del have y el has, que son los auxiliares. ¿Listo? Este no desaparece nunca, siempre se va a mantener ahí en la oración. ¿Listo? ¿Por qué? Porque influencia el verbo, pero no lo cambia. A diferencia del presente simple, que digamos se fusiona y siempre hay una S, si el auxiliar no está, es porque la S está presente ahí. ¿Cierto? Y si el auxiliar no está en el pasado, es porque el verbo se va a cambiar. En este no lo va a pasar. ¿Listo? Ejemplos de esto que tenemos. Entonces, yo he escrito, ella ha cantado y tú has entendido. I have written, she has sung y you have understood. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que escrito, cantado y entendido van a ser siempre iguales. Presente perfecto continuo. El presente perfecto continuo, sí, básicamente es el regreso del ing, del ing. Just like the continuous tense, they need the verb to be and verb ending in ing. Tan solo igual que todos los continuos, todos los tiempos continuos, presente, pasado, futuro continuo, tienen algo en particular, y es que el verbo va a tener siempre en ing y el uso del verbo to be, ese famosísimo y hermosísimo verbo to be que aún no es comprendido por algunas personas. Haremos videos pronto con ese. El verbo to be no cambia. Eso es bueno, que en este caso no va a tener tanto complique como lo tiene el presente simple o el pasado simple, que el presente simple tenemos que acordarnos que el am, el is y el are, o el pasado simple, que es el was o were. En este caso siempre va a estar igualito. ¿Listo? ¿Cuál es la esencia que tenemos en el presente perfecto continuo? Que son acciones que empezaron en el pasado, continúan en el presente, ¿cierto? O a veces pues no afectan mucho, no tienen un efecto en el presente, ¿cierto? Y este se enfoca generalmente en la duración. ¿Listo? Ahora, acá nos referimos con que el verbo no cambie. ¿Cómo vamos a ver la cuestión con el verbo to be en este caso? El verbo to be, ¿cierto? Con la estructura que vamos a mirar, básicamente es que el verbo to be siempre va a estar conjugado como estado. ¿Sí? Y la estructura es afirmación, es sujeto auxiliar, el verbo to be en pasado participio. ¿Cuál es en este caso? Estado. Siempre va a estar en estado. El verbo terminado en ing y el complemento. ¿Cierto? Entonces tenemos el verbo haber, que es el auxiliar esencial del presente perfecto, y el presente y el verbo to be, que es el auxiliar, es el verbo esencial de los continuos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué diría? Ha estado, han estado y hemos estado. Si nos damos cuenta, ¿qué es lo que está cambiando todo el tiempo? El auxiliar have. Ese que está cambiando, que es el principal de las estructuras de los tiempos perfectos. Entonces, ¿cuál sería el primero que vamos a poner una pregunta? Él ha estado cantando. Vamos a poner primero el have o el has, dependiendo en este caso, pues de él es un has. Listo. Ejemplos, ya para ir terminando. Entonces tenemos este. Ella ha estado pensando en ti los últimos días. Eso claramente es un presente perfecto continuo. Y dice algo como eso. She has been thinking about you the last few days. Él ha estado comiendo mucho durante horas. Yo he estado comiendo mucho durante horas. I have been eating a lot for hours. Y él ha estado trabajando todo el día. He's been working all day. Entonces, acá nos damos cuenta que también existe una contracción. Parece la contracción del el es, pero en este caso, como usamos que el verbo siguiente está en participio, pues no lo podemos confundir con un es, sino con un has, con un a. ¿Listo? En conclusión, las oraciones con presente perfecto continuo generalmente tienen el tiempo de duración establecido, ¿cierto? Dicen, yo he estado comiendo desde ayer, ¿sí? Desde hace un mes, bueno, hay un tiempito específico y la acción también puede ya tener como una conclusión y no es demasiado relevante para ese momento, ¿cierto? No se ve demasiado en el presente la acción a veces sí. Y aunque a diferencia pues de las oraciones en presente perfecto, ellas no necesitan especificar cuánto duró el evento y el evento se puede repetir. Entonces, por ejemplo, si decimos, ella ha viajado a París desde que tengo memoria, lo ha hecho consecutivamente, no es algo que ha estado siendo muy continuo, que es diferente al continuo, es algo que se hizo continuamente y parece que no ha parado, mientras que este es algo que puede que en algunos momentos se haga mucho más consecutivamente que en otros no. ¿Listo?
Un ejemplo más claro que tenemos acá es este. Mi papá ha pintado muchas casas. Mi papá ha estado pintando muchas casas. Está pintando muchas casas últimamente. Y mi papá ha sido pintado en la casa. ¿Cómo quedan estos de acá? El primero, mi papá ha pintado muchas casas, es un presente perfecto. Entonces, auxiliar has y pintado está en pasado participio. Mi papá ha estado pintando muchas casas últimamente. Esto es lo que llamamos un presente perfecto continuo. Y luego tenemos, mi papá ha sido pintado en la casa. Este ha sido, pues como lo vemos acá, es un presente perfecto. ¿Cómo quedaría eso en inglés? Mi papá pintaba muchas casas, mi papá estaba pintando muchas casas últimamente y mi papá ha sido pintado en muchas casas. My dad has painted many houses, presente perfecto. My dad has been painting many houses, presente perfecto continuo. Y my dad has been painted in many houses. Presente perfecto. Solamente que acá, ¿cuál es el verbo principal? En este, el has altera es el painted, está movido con el painted, ¿sí? Y el segundo, y el tercero, el verbo principal, el verbo que está siendo alterado es been. Painted ya funciona un poquitico más como adjetivo. Un poquitico suena un poco más, se ve un poco más como la característica de adjetivo, ¿listo? Y eso tiene que ver también un poquitico con lo que es la voz pasiva, que también, como vemos acá, hay un video pues ya más específico con eso, que es el mayor uso de todos los participios. ¿Listo? Y terminamos con un ejemplo un poquitico más para que tengamos más de esto. Eso está en la afirmación. No hicimos pregunta, pues ya sabemos que la pregunta siempre va a estar el auxiliar en principio, que en este caso sería has. Vamos a caminemos en cómo se pregunta. Ella ha comido pescado. She has eaten fish. Podemos siempre hacer una corte con el auxiliar y el sujeto. Ella ha estado comiendo pescado desde Semana Santa. She's been eating fish since Holy Week. Y el último, ella ha sido comida por un pescado. Un pescado ya la comió. Entonces, ¿qué diría? She's been eaten by a fish. Entonces tenemos tres. El último suena un poquitico más como voz pasiva. Pero pues eso ya tenemos por allá más adelante una expresión con eso, ¿no? Un video que también sería interesante que pudiéramos percibir y mirar. Con eso pues ya tenemos un poquitico acá, ya para una acotación más pequeña, que no lo escribí acá, las últimas oraciones, volvámonos aquí antes, entonces, si lo ponemos en pregunta, ¿cómo comenzaríamos? Si quiero preguntar si ella ha comido pescado, empezaríamos primero con el auxiliar. Has she eaten fish? Si hacemos el segundo, pues, has she been eating fish? Y el último, has she been eaten by a fish? Perfecto, entonces auxiliar siempre al principio y eso es básicamente todo lo que tendríamos que hablar sobre el presente perfecto y sobre el presente perfecto continuo. Entonces, más adelante haremos un poco más de ejemplos conversacionales, pues se pone un poco más interesante. Ya la próxima semana les prometo que tengo cosas mucho más conversacionales y para que tengamos mayores ejemplos. Por ahora, I hope it helps you. Espero que les ayude un poquitico y que les haya gustado estas explicaciones. Thank you very much. See you later, alligator.